Reestructuración. Presidente Nicolás Maduro modificó la vicepresidencia de PDVSA y la Corporación Venezolana de Petróleo. Reacciones. Grupo de Lima, España y Unión Europea condenaron hechos ocurridos durante manifestación de Juan Guaidó. Fijó posición. Canciller Jorge Arreaza condenó pronunciamiento de Colombia ante hechos registrados en la manifestación de Juan Guaidó. Prudencia. Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela asegura que las empresas que operen en el país deberán ser cautelosas al usar el petro. En ascenso, al menos 60 países registran casos de coronavirus. Aseguró cupo. Venezuela Sub-23 gana bronce y estará presente en Mundial de Béisbol en México. Continúan las cancelaciones. Madonna no se presentará en París. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela, y todos los amigos del mundo que se conectan a través de Instagram. Les saludamos en nombre de todo nuestro equipo, Milagro Zambrano y Andrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones de inmediato. El presidente de la República, Nicolás Maduro, nombró a 4 nuevos vicepresidentes en áreas estratégicas de petróleo de Venezuela, así como el nuevo presidente de la Corporación Venezolana de Petróleo. Esta medida se dio a conocer luego de que el mandatario nacional designara una comisión reestructuradora en PDVSA, presidida por el vicepresidente de Economía, Tarek El Aissami, donde solicitó a los vicepresidentes poner sus cargos a la orden a principio de mes. Según decreto presidencial, fue nombrado Erwin Hernández Hernández como vicepresidente de Exploración y Producción, Gabriel Oliveros, vicepresidente de Refinación, Antonio Pérez Suárez como encargado de la vicepresidencia de Comercio y Suministro y Osvaldo Pérez Cuevas, también en calidad de encargado de la vicepresidencia de Finanzas. Además, el jefe de Estado nombró a Germán José Gil Márquez como presidente encargado de la Corporación Venezolana de Petróleo, filial que administra las participaciones de PDVSA en empresas conjuntas de exploración y producción con compañías petroleras privadas. Asimismo, designó a Víctor Zamora como gerente de recursos humanos. El Grupo de Lima, el gobierno español y la Unión Europea rechazaron la intromisión de un grupo violento en la actividad que realizó Juan Guaidó en Barquisimeto, Estado Lara. Los 12 países latinoamericanos que integran el órgano regional calificaron de intolerable los hechos registrados en la parroquia Juan de Villegas, que dejaron al menos 5 personas heridas. Aseguraron que la situación atenta contra los derechos humanos y no aporta soluciones a la crisis que atraviesa el país. Por otra parte, el gobierno español pidió que se garantice a los venezolanos el ejercicio del legítimo derecho de manifestación pacífica y que todos los actores responsables se abstengan de hacer declaraciones que puedan incitar a ese tipo de actos. Asimismo, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, consideró inaceptable la violencia suscitada en el recorrido de Juan Guaidó en Barquisimeto, Estado Lara, y recalcó que la seguridad de un Estado tiene la obligación de evitar la violencia contra los manifestantes. Asimismo, indicó que la Unión Europea continúa dispuesta a colaborar en una resolución democrática y pacífica a la situación que vive Venezuela, basada en elecciones creíbles y transparentes. El canciller de la República, Jorge Arreaza, criticó que el gobierno de Colombia condenara los hechos violentos ocurridos durante la actividad convocada por Juan Guaidó en Barquisimeto, Estado Lara. A través de su cuenta en Twitter, Arreaza tildó como un descaro que el país neogranadino diga que los hechos ocurridos son una nueva muestra de violación de derechos humanos en Venezuela, cuando a su juicio en Colombia hay fosas comunes, asesinatos a líderes sociales y excombatientes. 2 refinerías de India planean cancelar sus compras de petróleo venezolano en abril por temor a posibles sanciones del gobierno de Estados Unidos. Las firmas indias Realis Industries, que operan el complejo de refinación más grande del mundo, Nayara Energy, que pertenece a la petrolera rusa Rosneft, reducirá sus compras de crudo venezolano por temor a sanciones que bloqueen todas las vías para negociar con PDVSA. La decisión se produce luego de la advertencia
que esta semana por el presidente Donald Trump en Nueva Delhi sobre un aumento de medidas contra Venezuela, y en enero India representó aproximadamente 1/3 de las exportaciones petroleras de Venezuela. Entre las acciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, también autoriza a un pequeño grupo de empresas petroleras, incluidas las principales Chevron de Estados Unidos, Eni de Italia y Repsol de España, a tomar crudo venezolano como pago de dividendos y préstamos vencidos. El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, Humberto Figuera, aseguró que las empresas que operan en el país deberán ser prudentes al usar el petro ante la posibilidad de ser sancionados por Estados Unidos. Figuera señala que el uso de la criptomoneda para el pago de combustible afectará a las líneas aéreas extranjeras como a las nacionales, al tiempo que manifestó que este acto podría generar desabastecimiento, ya que las empresas que produzcan repuestos o que fabriquen aviones ante el temor de ser sancionados por Washington no quieran vender las piezas solicitadas o no presten atención a una línea aérea que pague con petros. Según el directivo, el sector aéreo local ha asistido a las mesas de diálogo con las autoridades nacionales presentando la posición en la que se encuentran las líneas aéreas, teniendo una respuesta positiva. Al menos 60 países ya registran casos de coronavirus. Según la Organización Mundial de la Salud, el número de contagios en el mundo asciende a 87.000, de los que casi 80.000 se encuentran en China y 7.000 en otras naciones. Por el momento hay 2.900 muertes en el país asiático y 104 en el extranjero. Sin embargo, China mantiene una tendencia baja de nuevos infectados en un momento que las autoridades consideran grave y complejo y no exento de posibles repuntes de fallecimientos y contagios. En el exterior, Ecuador detectó 5 nuevos casos con síntomas leves y asociados a una primera paciente que vino de España y que está aislada. República Dominicana registra su primer caso. Allí, una cadena hotelera afirmó haber seguido los protocolos en el manejo del paciente, un turista italiano que se alojaba en uno de sus establecimientos. En Portugal fue confirmado el primer caso en un hombre que estuvo en el norte de Italia de vacaciones. Otro hombre ha dado positivo en primer análisis. En Italia subió a 41 las muertes por coronavirus. Además, hay 1.694 contagios y 83 curados. En Irán, la cifra de fallecidos aumentó a 66 entre 1.500 contagiados. España llegó a 119 casos sin ninguna persona fallecida, así como hay 2 curadas y 3 en estado grave. En Estados Unidos, 2 personas dieron positivo en Florida, aunque aún no han sido confirmadas. En esa nación se han registrado las 2 primeras muertes en el estado de Washington y el gobernador de Nueva York informó la detención de la primera infección de coronavirus en la entidad. India confirmó 2 nuevos contagios, un mes después de haber detectado 3 positivos. Asimismo, Corea del Sur cuenta con 4.212 infecciones y 22 muertes por el patógeno. Las bolsas europeas vuelven a cotizar en rojo, pese a que habrían abierto este lunes en verdes después de que los bancos centrales se plantearan actuar si la crisis del coronavirus se agrava. La situación se produce luego de que las perspectivas de la economía y de la Organización para la Cooperación y Desarrollo contemplan en su peor escenario una recesión global en el primer trimestre. Asimismo, las 500 mayores fortunas del mundo perdieron más de 444.000 millones de dólares en la llamada semana negra de las bolsas mundiales por el impacto de la enfermedad. De hecho, entre las 2 personas más ricas, Jeff Bezos, fundador de Amazon, y Bill Gates, fundador de Microsoft, tuvieron pérdidas de 21.900 millones de dólares. Sin embargo, Wall Street abrió la jornada en positivo en un aparente rebote del mercado estadounidense, que el pasado viernes tuvo su peor semana desde 2008. El petróleo de Texas también registró un ascenso de 2.46% en el precio de barril. Se conoció que en Europa el riesgo de transmisión general del coronavirus es de moderado a alto, mientras la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció la creación de un equipo de respuesta a la enfermedad. Y ahora Estefanía Yambalvo nos tiene información para prevenir enfermedades respiratorias. Esto en Vida y Salud, veamos. Bienvenidos a Vida y Salud. Con el aumento de países con casos de coronavirus, crece la alarma internacional. Es esencial tener una información clara, medidas de prevención, así como una higiene adecuada para evitar el contagio o propagar la enfermedad en el entorno cercano.
El coronavirus descubierto en la ciudad china de Wuhan en diciembre de 2019 provoca una enfermedad infecciosa cuyos síntomas son tos seca, fiebre y dificultad respiratoria. Pueden pasar entre 3 y 24 días para que las personas se enfermen. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca del 80% de los pacientes logran recuperarse. Sin embargo, 1 de cada 6 personas puede llegar a un estado grave, especialmente los mayores y aquellos que tienen problemas médicos preexistentes. Primero, el dolor de garganta, la tos y ausencia de secreciones nasales, dificultad respiratoria, por supuesto. Existen factores de riesgo como son los inmunosuprimidos, los diabéticos, los cardiópatas, los asmáticos, todos ellos tienen un factor de riesgo para desarrollarla. El coronavirus se puede contagiar a través de las pequeñas gotas que son expulsadas de la nariz o de la boca al toser, estornudar o exhalar. También al estar en contacto con superficies contaminadas con el virus. Se recomienda mantener una distancia de al menos 1 metro entre personas y es aconsejable que quienes presenten síntomas o cuiden de pacientes usen tapabocas. La medida preventiva más eficaz es lavarse las manos en todo momento, ¿ok? Porque si en las manos están contaminadas, entonces se las llevan a la boca, a la nariz, a los oídos y pueden crear más infecciones, ¿verdad? Toda persona que tiene un resfriado o tiene una gripe no debe toser enfrente de otra persona o toser sin taparse la boca, ¿verdad? O la nariz. Se recomienda en estos casos toser en el brazo para no contaminar las manos, porque el saludo de mano hay que tener cuidado con eso, y también el saludo del beso. La OMS asegura que el 99% de los contagios se encuentran en China, por lo que el riesgo de contraer el coronavirus en otros países es bajo. Hasta el momento no existe una vacuna para estos casos, pero con precaución se puede lograr disminuir las posibilidades de contraer la infección. Lo importante es no crear alarma dentro de la comunidad, porque todavía nosotros no tenemos, tenemos que estar alerta, pero no tenemos casos. Es recomendable tener una adecuada alimentación, bueno, recomienda tomar vitamina C, también magnesio, o sea, hay muchas medidas que se pueden hacer, pero desde el punto de vista sintomático. En caso de contagio, el paciente debe ser aislado y tiene que recibir atención para tratar los síntomas. Recuerde que las posibilidades de contagio son menores si no ha estado en zonas donde se propague el virus o en contacto con alguien que haya viajado a esos lugares. Y lo que debemos hacer siempre para evitar cualquier enfermedad respiratoria es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. Eviten lo posible llevarse las manos a los ojos, a la nariz y a la boca. Soy Estefanía Giambalvo y los espero en una próxima entrega de Vida y Salud. Gracias, Estefanía, por estos consejos de prevención. Y más adelante estaremos conversando con el ministro de Salud, Carlos Alvarado, que nos estará comentando todo lo que se necesita saber sobre el coronavirus en Venezuela. No se aparten, enseguida volvemos con más información. Franklin Mota necesita con carácter de urgencia hidrocortisona de 100 o de 500 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0412-804-2047. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Y continúan las investigaciones en torno al suceso ocurrido en la autopista Francisco Fajardo el pasado miércoles, donde 4 integrantes de una banda delictual resultaron muertos tras un operativo encabezado por el FAES. El comisario Douglas Rico señaló que la banda tenía la intención de simular un operativo policial para perpetrar un secuestro. Diana Martínez con los detalles. Adelante, Diana. Muy buenas tardes, gracias por el contacto. El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, resaltó que una funcionaria de Polichacao identificada como Doris Piñango, junto a un escolta del comerciante, quien era potencial víctima de secuestro, se encuentran detenidos por suministrar información de este comerciante a la banda delincuencial. Una funcionaria
no hay más funcionarios, allá es un escolta que trabaja para una persona y quien suministró la información a la funcionaria Doris Amanda Rodríguez Piñango, quien es funcionaria de la Policía de Chacao. Ella con esta escolta suministra una información para que cometan un robo a una persona que iba a sacar un dinero. Gracias a la efectiva acción de la Policía Nacional Bolivariana, nuevamente a quien felicito por esa acción y a sus fuerzas especiales, lograron neutralizar parte de esta organización que venía cometiendo este tipo de delitos, utilizando para ello indumentarias alusivas a organismos de seguridad ciudadana. En una de las inspecciones localizamos evidencia de indumentarias alusivas al CICPC, totalmente falsificadas o hechas en alguna tienda o en algún lugar no oficial. El comisario Douglas Rico resaltó que continúa la investigación para lograr la identificación del cuarto sujeto que resultó abatido durante este operativo. Desde la avenida Urdaneta, Diana Martínez, Noticiero Venevisión. Gracias, Diana. Más de 300 familias del sector La Flor del municipio Paz Castillo del estado Miranda se encuentran afectadas por el colapso de la red de cloacas. Rafael Aníbal Camacho nos tiene todos los detalles. Adelante, Rafael. Los vecinos de esta zona de los Valles del Tuy aseguraron que esta situación lleva aproximadamente 4 años, destacando que han llevado la denuncia a varias instituciones sin obtener respuestas. Y es la principal porque aquí está la escuela y está el liceo. Y mira, el mosquitero, yo vivo en toda la esquina, ahí, demasiado mosquito, demasiada hediondez. Esto produce escabiosis, lo que llaman los llamados sarna en la piel. Esto produce hepatitis, los zancudos que ya están contaminados, viene el dengue, viene todo eso. Además del colapso de la red de cloacas, la tubería matriz que surte al sector de agua potable también sufrió una avería. Es posible que a muchas personas aquí en esta comunidad les llegue agua por tubería y si les llega, a rato hay que botarla porque el agua se pone hedionda. Son más de 900 personas que habitan acá en el sector La Flor del Manguito 4, que esperan que con prontitud las autoridades les ayuden a solucionar el colapso de cloacas y la pérdida del agua potable. Situación que con el tiempo se ha convertido en una emergencia sanitaria, afectando a los más vulnerables, a niños y a personas de la tercera edad. Desde el municipio Paz Castillo del estado Miranda, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó sobre el desmantelamiento de un campamento para el procesamiento de drogas en el estado Zulia a través de la operación Escudo Bolivariano 2020. Reverol informó que el campamento estaba estructurado con 8 laboratorios clandestinos para el procesamiento de clorhidrato de cocaína ubicado en el municipio José María Semperum, cercano a la frontera con Colombia. Reverol detalló que el equipo multidisciplinario logró la incautación de más de 800 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 1.700 kilogramos de pasta base de coca y 4.749 kilogramos de diferentes productos químicos precursores esenciales y demás implementos para el procesamiento de sustancias ilícitas, y luego procedieron a destruir el campamento. El embajador de Italia, Plácido Vigo, fue recibido por el alcalde de Maturín, Wilfredo Ordaz, quien hizo entrega de la llave de Maturín y fortaleció alianzas entre el gobierno nacional y el italiano. Alexis Abreu nos tiene más información. Ordaz manifestó que con la visita del embajador italiano Plácido Vigo se enlazan las relaciones comerciales entre las dos naciones. Nuestro gobierno tiene una responsabilidad en eso. Nos toca pues dirigir la materia comercial y económica a nuestro presidente Nicolás Maduro. Tenemos un ministro que se va a encargar o se encarga de eso. Nosotros, por supuesto, estamos prestos para cualquier situación en la que vamos a colaborar, pero la materia comercial la rige, por supuesto, nuestro gobierno nacional, el cual dirige nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Por su parte, el embajador italiano Plácido Vigo expresó que se tiene previsto la construcción de un hospital italiano en el país y la próxima apertura del Centro Ítalo-Venezolano en la ciudad de Maturín. El Hospital Italiano de Venezuela será pronto una realidad y agradezco profundamente a nombre de todos los italianos de esta hermosísima ciudad el compromiso del señor alcalde para que podamos también tener en esta ciudad un centro italiano venezolano. Finalmente, el alcalde de la ciudad de Maturín, Wilfredo Ordaz, destacó la importancia de fortalecer estrategias que beneficien a la comunidad italiana y venezolana. Desde el estado Monagas, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión.
El gobernador del estado de Aragua, Rodolfo Marco Torres, inspeccionó los avances de la obra en construcción del terminal de pasajeros Capitán Gabriel Volado Zambrano, ubicado en San Jacinto, municipio Girardot. Carla Villegas nos amplía la información. El mandatario regional informó que esta importante obra para el funcionamiento de todo el sistema Transaragua ha avanzado significativamente con parte de los pedestales, el área de taquilla y la estructura metálica. Va a tener su andén secundario, ¿verdad?, para darle un apoyo a todos los usuarios del sistema Transaragua. Esto nos va a permitir esa conexión también, bueno, a las diferentes rutas y a lo que llamamos el Transmaracay con las nuevas 13 estaciones que estamos haciendo. Este puerto terrestre cubre las principales arterias viales de los 18 municipios de la entidad, incluyendo el sur de Aragua y las zonas turísticas como las costas y la colonia Tobar. Desde Telearagua, Carla Villegas, Noticiero Venevisión. Más de 30.000 visitantes recibió Caripito en la octavita de carnaval, así lo informó Leudis González, presidenta de la Fundación Nuestra Tierra. Festejando la octavita del carnaval maravilloso con la fantasía Monaga Tierra de Cacao, en reconocimiento a los productores ancestrales del mejor cacao del mundo. Desde Caripito, felices por toda esta fiesta, por toda esta participación del pueblo caripiteño. La embajadora del cacao venezolano aseveró que esta actividad carnestolenda tenía más de 2 décadas que no se realizaba y que en el 2021 Caripito será el epicentro de carnaval del oriente del país. Amigos, momento de hacer una nueva pausa. A regreso venimos con más información, quédense allí. Recorrido por lo que pasa en el mundo en Chile, Milagros. Así es, Hendrina, el primer lunes de marzo comenzó con nuevas protestas y movilizaciones que han dejado al menos un autobús quemado y una persona atropellada. Ya en la noche del domingo se registraron algunos cacerolazos en ciudades como Santiago, Valparaíso y Concepción. En la madrugada algunas barricadas con pequeñas llamas cortaban el tráfico en algunos puntos de la capital y otras zonas del país como Antofagasta. También en algunos lugares hubo enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales del Cuerpo de Carabineros. En Filipinas, tras una negociación, fueron liberados los cerca de 30 rehenes que permanecían secuestrados durante 9 horas en un centro comercial de Manila. El asaltante era un ex vigilante de seguridad del recinto que buscaba justicia tras ser despedido y había irrumpido armado con una pistola y una granada, hiriendo a una persona en un tiroteo inicial. En Argentina se elevó a 3 el número de muertes por dengue en lo que va de año tras el fallecimiento de una mujer en la provincia de Las Misiones, fronteriza con Paraguay y Brasilia. Hasta el momento se han registrado 4.000 casos sospechosos en todo el país, 748 de ellos confirmados y probables, 274 casos sin registro de antecedentes de viaje. En Grecia, un niño murió esta mañana al volcar un bote con 48 migrantes y refugiados ante las costas de la isla de Lesbos. El de hoy es el primer incidente mortal que se conoce en los 4 días que han transcurrido desde que Turquía decidió abrir sus fronteras y cancelar así de facto el acuerdo con la Unión Europea sobre la migración. En el Vaticano, el Papa Francisco continúa resfriado, por lo que no podrá estar presente en el proceso de Cuaresma que comenzó este domingo y se extenderá hasta el 6 de marzo. Aunque el sumo pontífice había celebrado este viernes y sábado la misa matutina en su residencia, decidió cancelar sus audiencias privadas con participantes en un congreso y miembros de los Legionarios de Cristo, entre otros. Hacemos una breve pausa. Al regreso venimos con más información. No se aparten. Hola amigos, comenzamos los deportes con la selección venezolana sub-23 de béisbol que ganó bronce en el Campeonato Panamericano y aseguró su cupo en el Mundial que se jugará más adelante en el año en México. La selección sub-23 de Venezuela se recuperó de la dura derrota ante Panamá el sábado para vencer nuevamente a Colombia con pizarra de 9-0 y de esta manera conseguir el pase al Mundial de México a finales de año y la medalla de bronce en el premundial realizado en Nicaragua y Honduras. Venezuela superó en 2 ocasiones a Colombia, primero en la superronda el viernes y el domingo por el tercer puesto. Lograr el podio permite a los criollos acompañar a Nicaragua y a Cuba como los equipos clasificados al Mundial de México.
Pasamos a las grandes ligas y a ver el primer jonrón del Spring Training para Denis Ortega. El carabobeño pegó este tablazo solitario por el jardín izquierdo para darle la ventaja 4 carreras por 3 a Cardenales de San Luis en el 9º inning. Sin embargo, Houston remontó en el mismo episodio a punta de boletos para llevarse el triunfo 5-4. José Altuve se fue de 2-1. Seguimos con fútbol español porque este domingo el Real Madrid venció al Fútbol Club Barcelona 2-0 en el Estadio Santiago Bernabéu y es el nuevo líder de la Primera División de España. Con este resultado, los dirigidos por Zinedine Zidane se ubicaron en el liderato del torneo con 56 puntos, uno más que el equipo catalán. El primer gol fue anotado por el brasileño Vinicius Junior, quien a los 71 minutos lideró una jugada por la banda izquierda tras un pase de Toni Kroos que terminó con un disparo al arco, el cual vulneró al arquero Marc-André ter Stegen. El segundo fue marcado por Mariano Díaz en una jugada similar, pero por la banda derecha. Los merengues ganaron con contundencia, pese a que tuvieron menor posesión del balón con respecto al Barcelona. Y el Manchester City ganó su tercera Copa de la Liga Inglesa consecutiva, la cuarta en 5 años, al derrotar al Aston Villa 2-1 este domingo en el estadio londinense de Wembley. Gracias a los goles del argentino Sergio El Kun Agüero al minuto 20 y del español Rodrigo Hernández al 31. El tanzano Mbwana Samatta acortó la diferencia al minuto 41 del encuentro para el Aston Villa, pero el equipo de Birmingham, cuyo último título en su palmarés había sido precisamente una Copa de la Liga en 1996, no pudo evitar el triunfo de los Citizens, que han ganado 6 de los últimos 7 títulos disputados en el fútbol inglés. Amigos, hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Venezuela, comenzamos en las noticias en esta su sección Estrenos y Estrellas, hablando de Madonna, quien sigue cancelando conciertos de su gira Madame X Tour. Ahora es el turno de París. Este corrió con la misma suerte que algunos anteriores y fue cancelado debido a una lesión permanente, según lo anunció el portavoz del artista. Madonna llegó a París el 22 de febrero y tiene previstas presentaciones en Francia hasta el 11 de marzo. La reina del pop afirmó que le duele mucho tener que cancelar sus shows y que no quiere piedad de sus fanáticos, pues fue ella misma quien quiso hacer esta gira y la terminará cueste lo que cueste. La cantante española Rosalía anunció que ya está disponible su nuevo documental que cuenta muchos momentos de su vida, desde los tropiezos hasta su gran éxito. El video promocional de este material comienza con la frase "Yo siempre quise ser artista", donde se ven escenas inéditas de ella cuando era pequeña y expresa lo importante que es en su mundo la música y el flamenco. Este documental contará con 3 episodios titulados Origen, Viaje y Revelación y forma parte del proyecto de Onda y Billboard llamado Onda Backstage, que dedica cortos videos sobre la biografía de artistas emergentes que han alcanzado el éxito rápidamente. Espero siempre sentir. Disculpas sinceras. Adam Levine compartió las razones por las que Maroon 5 no ofreció un buen show en Viña del Mar. Vemos imágenes del video que publicó en sus redes sociales diciendo que ama estar de gira por Latinoamérica, pero la actuación en el festival no fue la mejor por problemas en el sonido. Confesó que lo sabía desde el inicio del concierto, pero no le quedó de otra que intentar dar lo mejor de sí, aunque su molestia se notara. Solo quería que los 16 millones de televidentes y el público presente disfrutara lo mejor de la agrupación. You know, being in a band, you play a lot of shows, and Y así llegamos al final de esta subsección Estrenos y Estrellas, amigos. Yo soy Nieves Soteldo y la invitación es a que continúen con más de su noticiero Venevisión. Gracias, Nieves. Y al regreso de la entrevista a Venevisión, Endrina estará conversando con el ministro de Salud, Carlos Alvarado. Ya venimos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. El día de hoy vamos a tener una entrevista donde vamos a hablar un tema de carácter mundial que ha conmocionado toda la opinión pública y que nos tiene atentos, sobre todo en Venezuela, con la difusión de las informaciones de última hora. El coronavirus, el COVID-19, que ha cobrado hasta ahora más de 90.000 afectados, más de 2.900 muertes por esta causa y que nos ha preocupado la difusión acerca de la propagación de esta enfermedad en América, con casos en Brasil, 2 casos
casos, Ecuador 6 casos y ahora un caso en República Dominicana que preocupa, México 4 casos, digo República Dominicana con acento porque es lo más próximo. Y tenemos acá en el estudio con nosotros a Carlos Alvarado, ministro de Salud, para conversar sobre este tema. Gracias por estar con nosotros. Gracias por recibirme. Muchas dudas acerca del coronavirus. La gente que está en su casa tal vez no ha llegado al nivel de comprensión de qué es el coronavirus, cómo se propaga. ¿Qué nos puede decir? Correcto. Bueno, primero empezar por definir lo que es el coronavirus. El coronavirus es un virus, es un microorganismo de los más pequeños que tenemos que, bueno, como muchísimos microorganismos, puede alojarse en seres vivos y producir algunas enfermedades. El coronavirus en particular es un virus que inicialmente estaba concentrado en animales. Era un virus que era común encontrarlos en animales. No circulaba normalmente en Venezuela, pero en otros países del mundo en animales. Sin embargo, en los últimos 20 años se ha presentado de manera de brote en 2 ocasiones anteriores y con esta sería la tercera. La primera de ellas fue en el año 2002 en Asia y luego en el año 2012 en el Medio Oriente. En esos momentos pasa de una transmisión de animales a ser transmisión de animales a hombres, lo que nosotros llamamos una zoonosis. Eso ocurrió en esos 2 años con brotes importantes en número, incluso con mortalidad mayor a la que tiene el actual coronavirus, pero muy circunscrito a esas áreas. ¿Cuál es la diferencia de esta vez del coronavirus? Tal vez la propagación entre humanos. Correcto. Ahí, primero, como muchos virus, mejor dicho, la mayoría de los virus mutan. Ellos tienen esa propiedad, ¿no? Mutar es cambiar su configuración genética y que le da propiedades diferentes. Este virus, que es muy nuevo, se describió por primera vez en enero de este año. O sea, la enfermedad comenzó en diciembre en China, en Wuhan, pero se describe por primera vez y se visualiza en enero de este año. Ha tenido algunas características que todavía faltan por definir, ¿no? Porque hay cosas que se están conociendo apenas. La característica más importante de esta diferencia de las anteriores es que se confirmó la transmisión de humano a humano, que los 2 casos anteriores era una sospecha, pero como fue muy circunscrito, pues no avanzó en la investigación. Incluso se han reportado casos de reincidencias de pacientes que se han curado y que luego vuelven a recaer con la enfermedad. Sí, eso todavía no está bien documentado. Son informaciones que llegan, que yo no las repito porque no están bien documentadas. Se genera mucha especulación cuando una enfermedad tan nueva y tan masiva. Entonces yo prefiero, hasta no tener la verificación, no repetir. Ministro, la semana pasada se difundió una información de que habían casos de sospecha en Venezuela. ¿Hasta ahora se puede decir que Venezuela está libre de coronavirus? Sí, podemos decir con toda seguridad que estamos libres de coronavirus. Desde hace 5 semanas en Venezuela hemos comenzado con lo que se llama el proceso de vigilancia epidemiológica. Comenzamos con los aeropuertos internacionales, principalmente el aeropuerto internacional de Maiquetía, que es por donde llegan la mayor cantidad de vuelos internacionales al país. Y de manera progresiva en todos los aeropuertos internacionales. La recomendación que hacía la Organización Mundial de la Salud era vigilar casos provenientes de China, que era donde se concentraban hasta hace una semana el 99% de los casos. Ahora hay 20 países. Ahora hay más de 20 países donde está circulando el coronavirus y algunos de ellos ya tienen casos autóctonos, es decir, casos que se han transmitido en el propio país, que son los que se convierten un poco de mayor riesgo. Desde la semana pasada para acá, entonces ampliamos esta gama y ya no solamente estamos identificando personas que vengan de China, sino personas que vengan de los diferentes países donde está circulando el coronavirus. ¿Cómo se hace este cerco epidemiológico? ¿De qué manera se está trabajando? Bueno, voy a hablar de 2 tiempos, ¿no? Cómo comenzamos y cómo lo estamos ampliando. Comenzamos con los aeropuertos internacionales. Primero tenemos la lista de todos los vuelos internacionales que por efectos del bloqueo y la guerra económica son menos que hace unos años. Ahora tenemos menos vuelos internacionales, sin embargo, miles de personas viajan diariamente de Venezuela al exterior y vienen del exterior. Allí se conversa, se hicieron reuniones con la gente del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, con el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, con las líneas aéreas, y se pide la colaboración de las líneas aéreas para que desde dentro del avión se dé la notificación. Que personas en aquel momento que provenían de China tenían que llenar una planilla de identificación particular. Luego, una vez y se le pide la colaboración a las líneas aéreas que si hay alguna persona que viniera con un síntoma, es decir, estornudando, tosiendo, con fiebre, sea particularmente identificada. Esa era la primera medida dentro del avión. Una vez que sale del avión, hay equipos del Ministerio de Salud que recogen esas planillas, retiran a la persona y se le hace algún interrogatorio, algún examen a ver si efectivamente hay algún síntoma y si efectivamente lo hubiese, hay unas medidas que había que tomar. Sin embargo,
hasta la semana pasada no hubo ningún caso sintomático. Es decir, sí gente que llegaba de esos países, de China, me refiero hasta ahora, desde China, y ninguno llegó sintomático. ¿Qué se hace con esas personas? Se les identifica y diariamente, durante 14 días, se les hace seguimiento, bien sea por vía telefónica o bien sea con visitas domiciliarias, donde estaban alojados para ver si desarrollara algún tipo de síntoma. Se hicieron 98 hasta el viernes de la semana pasada, se le había hecho seguimiento, ninguno desarrolló síntomas, en total estamos allí relativamente tranquilos. Luego, a partir del caso confirmado en Brasil, que fue primero confirmado en Latinoamérica, pues entonces empezamos nosotros a generar una alerta y cambiamos la definición para ampliar el número de países, ¿no? Principalmente incluyendo Italia, porque casi todos los latinoamericanos, los países latinoamericanos donde ha entrado el coronavirus, vienen o de Italia o de España, la mayoría de ellos de Italia. El de Brasil, el de República Dominicana, el de Ecuador, todos vienen de Italia y por lo tanto nosotros tenemos que ampliar y efectivamente eso es lo que estamos haciendo. Ampliamos el número de países, a todos los países donde está circulando abiertamente el coronavirus y además ampliamos a puertos y ahora a puntos fronterizos a partir de esta semana. A puertos porque hasta hace una semana un barco que viniera de China para acá tarda 45 días más o menos. 45 días ya pasó casi 3 veces el periodo de incubación. Entonces no se le dio prioridad. En este momento, como tenemos en otros países más cercanos a Venezuela, pues todos los puertos internacionales ya están también tomándose este tipo de medidas y muy pronto, esta semana, deberíamos pasar en todos los pasos fronterizos. No tenemos casos en Colombia, tenemos casos en Brasil, todavía no están cerca de la frontera, pero en cualquier caso ya hay que tomar medidas para identificar cualquier posible caso. Ahí hay se clasifican los pasajeros o los viajeros en tres tipos. El primero, el que no tiene criterio de vigilancia, es decir, aquel pasajero o viajero que llega al país y que no pasó por ningún país donde está circulando libremente el coronavirus y no tiene ningún síntoma. Esa persona entra tranquilamente, siempre se dejan datos de identificación. Es importante dejar los datos de identificación en la línea aérea en el aeropuerto porque si resulta que alguna persona que viajaba en esa nave resultaba positivo, entonces habría que ubicar a todos los posibles contactos. Esos datos quedan en el aeropuerto. Un segundo nivel es aquellos pasajeros que llegan sin síntomas, pero que tocaron algún país donde circula el coronavirus. Estas personas sí se les llena la planilla y se les hace seguimiento, como les dije, por 14 días. Y la tercera categoría, que hasta ahora no hemos tenido ninguno de esos en el país, son los que entran dentro de la definición de casos sospechosos. ¿Qué son casos sospechosos? Son personas que entran al país que pasaron o provienen de esos países donde tenemos casos confirmados y tienen algún síntoma de gripe. Esas personas hay que retirarlas, aislarlas en el aeropuerto, tomarle la muestra y después esa muestra, dependiendo del resultado, pues tiene un comportamiento clínico diferente. Ministro, ¿qué campaña, qué estrategia se ha diseñado para que las personas, los venezolanos, logren identificar los síntomas y estén informadas acerca de la prevención? Y otra cosa también que le quiero preguntar, hay mucha desinformación en este sentido, incluso esta mañana escuchaba en la radio una campaña donde se hacía publicidad a vacunarse contra la influenza y que esto protegía contra el coronavirus, que usted me dice que es falso. Entonces, ¿cómo saber el borde de la información y de qué manera se está trabajando para que la gente esté informada de lo que está sucediendo con el coronavirus? Comienzo con la segunda pregunta. La vacuna contra la influenza es contra la influenza, que es un virus diferente. El coronavirus es un virus distinto y, bueno, en ningún país todavía se ha producido la vacuna contra el coronavirus. Muchos países están trabajando en eso, Estados Unidos, China, varios países están intentando identificar. Hasta ahora no hay ninguna vacuna contra el coronavirus, no es verdad que la vacuna contra la influenza proteja contra el coronavirus. Eso por una parte. Luego, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es el protocolo que hemos avanzado en las medidas que hemos tomado, el plan? Primero, el plan de información. Es muy importante estar informados y además identificar las fuentes de información. Como es una cosa muy nueva, las redes sociales pues se inundan de información no siempre confiable. Nosotros le hemos pedido a la gente que no confíen en cualquier cosa que manden por Twitter, sino que busquen las fuentes oficiales. Hay unas páginas oficiales internacionales, que es la página de la Organización Mundial de la Salud, la página de la Organización Panamericana de la Salud, y nosotros en el Ministerio, la página del Ministerio del Poder Popular para la Salud, tomamos los datos de esas dos páginas internacionales y las tenemos disponibles. Y le pedimos a la gente que no se haga eco de rumores. Ha habido en la última semana muchísimos casos, uno en Guayana, en Carabobo, en Anzoátegui, en el Zulia,
no son verdad. Claro, la gente muchas veces, bueno, por angustia, pero lo que queremos es que la gente calme la angustia y entienda que estamos tomando las medidas que se tienen que tomar. ¿Dónde estamos priorizando nosotros? Bueno, en la información, que es lo más importante. Tú lo señalabas que, bueno, hay gente que está desinformada. Bueno, nuestra tarea es informar. Tenemos que intensificar las campañas. Nosotros tenemos más de un mes, ¿sí? Ya casi 6 semanas, con 2 campañas preventivas para la prevención de las infecciones respiratorias agudas, porque el coronavirus no da otra cosa que una gripe, que es una infección respiratoria aguda, que los síntomas son igualitos a los de cualquier gripe, con la diferencia que hay un 20% de casos que pueden complicarse. El 80% de los casos va a pasar como cualquier gripe. 3 a 5 días, un poquito de malestar, no sé qué, y te curas solo, sin necesidad de intervención. Ahora, ese 20% que se complica sí requiere atención particular. Por eso es importante que ante cualquier síntoma las personas tomen el reposo necesario y se aíslen para que no difundan y propaguen el virus, correcto, independientemente de que sea de gripe. Correcto. Imaginar un escenario de coronavirus en Venezuela es bien preocupante, sobre todo por el tema del estatus de los centros de salud, el abastecimiento de medicamentos, y Douglas León Natera decía que las precarias condiciones hospitalarias que contribuyen a la propagación de coronavirus en el país, sumado a los altos índices de desnutrición. ¿Venezuela está o no está preparada para, en un eventual caso de coronavirus, atender la emergencia? Sí, bueno, antes de responderte si estamos preparados o no estamos preparados, vuelvo e insisto, cuáles son las fuentes oficiales y las opiniones que uno tomará en cuenta. Las opiniones de este señor, honestamente, para mí no tienen ninguna validez. Sin embargo, es importante señalar que estamos en este momento en capacidad de atender, estamos atendiendo la situación del coronavirus. Repito, ¿qué puede afectar el coronavirus? Primero, una gran gripe, que se puede atender perfectamente en la casa con medidas locales y sobre todo prevenir la transmisión, que ya vamos a hablar de eso, que es para mí lo más importante. Ese es el número 1. Número 2, pacientes que tienen algún síntoma y se le diagnostica el coronavirus, pues tienen que estar atendidos en un centro de salud y estar aislados. ¿Qué significa estar aislados? Usar tapabocas, evitar el contacto con personas que sean de manera innecesaria y estar atentos a situaciones, digamos, que nos hacen sospechar que se está complicando la enfermedad. Fiebre persistente, dificultad respiratoria, dolor torácico, ahí va a un centro de salud y si es necesario entonces se aísla dentro del centro de salud. ¿Tiene las condiciones de aislamiento en todos los centros de salud de Venezuela? Se identificaron 45 centros centinelas en el país. Algunos ya están listos y otros están en ese proceso de estar listos. ¿Qué significa estar listo? Tener una entrada independiente de las emergencias que vienen con infecciones respiratorias de las otras para evitar el contagio entre unos y otros. Experiencias anteriores con el H1N1, bueno, demostraron que cometimos algunos errores. O sea, se atendían en la misma emergencia, por ejemplo, una embarazada que una persona con gripe. En este momento, una de las primeras cosas es separar. ¿Dónde acude una persona que crea o presente los síntomas posibles de coronavirus? A su centro de salud más cercano, al consultorio popular, que es el Sistema Público Nacional de Salud. Todo el médico del Sistema Público Nacional de Salud lo interroga y tiene que identificar si esa persona cumple con el criterio de caso sospechoso. Nuevamente, ¿qué es un caso sospechoso? Una persona que está en el país con síntomas de gripe y que en los últimos 14 días vino de un país donde estaba circulando el virus. Si no cumple con ese criterio de caso sospechoso, hoy día no tiene por qué asistir a ningún otro centro. Simplemente es una gripe que hay que tratarla como una gripe, porque todavía no tenemos casos. Si llegáramos a tener casos en Venezuela, ese criterio cambia, porque otro criterio de caso sospechoso es que estuvo en contacto con o cerca de una persona con coronavirus. Pero en Venezuela no tenemos coronavirus, por lo tanto ese criterio todavía no aplica. Aplica es persona que tenga síntomas de gripe y que haya ingresado al país en los últimos 14 días y pasó por un país donde circula el coronavirus. Ese es el caso sospechoso y ese es el que hay que atender. Los otros se atienden como una gripe normal. Esto tiene una atención especial, tiene que ir a un hospital, evaluarlo y tener espacios de aislamiento, espacios de atención, como le dije, emergencias separadas. Y lo tercero, que quizás es lo que en este momento preocupa más a la gente, es la capacidad de las terapias intensivas. Nosotros tenemos terapias intensivas funcionando. ¿En qué hospitales de Venezuela se puede decir que están 100% aptos para atender una emergencia colectiva de este tipo? Fíjate, nosotros nuevamente tenemos 45 hospitales centinelas identificados. De estos 45, en todo el territorio nacional. En todo el territorio nacional. O sea, nosotros no podemos, en este momento, casos que se puedan complicar, meterlos en todos los hospitales,
porque no están dadas las condiciones, porque necesitas aislamiento, porque necesitas terapia y necesitas terapia con aislamiento, porque en una terapia intensiva hay pacientes de diferentes clases. Cuando viene un paciente con un posible coronavirus tiene que estar aislado. Entonces tiene que ser terapias intensivas con aislamiento, que sean terapias intensivas exclusivas para casos de coronavirus. Insisto, esto es en el supuesto que llegue, estamos preparándonos, no tenemos casos de coronavirus, pero estamos en ese proceso de preparación. Los grupos en la población más vulnerable, y lo dice toda la referencia que está escrita, son los adultos mayores y los niños. En el caso de los niños, ¿el Hospital de Niños de Caracas está apto para atender cualquier emergencia, por ejemplo? Bueno, la pregunta puntual, te respondo lo de antes. Los casos de coronavirus han afectado fundamentalmente adultos. Ha habido en China, que es donde más se han presentado casos, ningún fallecimiento en menores de 9 años. Un fallecimiento hasta los 19 años, de todos los casos que han ocurrido en China. Es decir, no es una enfermedad que en este momento afecte fundamentalmente a niños. Sin embargo, hay que también estar preparados para eso. Es un grupo vulnerable. ¿Quiénes sí están siendo más afectados en este momento? Los adultos mayores. Personas mayores de 60 años y además que tengan alguna enfermedad, lo que llama uno una comorbilidad, es una enfermedad asociada como enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, cáncer, enfermedades que comprometan su inmunidad. Entonces, esas personas son las que están sufriendo. Por ejemplo, en China, más o menos el 3,6% de los casos fallecieron. Pero las personas mayores de 60 años están por encima del 15%. Es decir, hay muchos mayores por encima de los 60 años. Es la población objeto. Estamos dedicándonos más a adultos. Ahora, vamos al tema Hospital de Niños. En el Hospital de Niños tenemos una terapia intensiva, operativa, pero tenemos una situación de personal que renunció. Eso fue la semana pasada. Teníamos la terapia abierta. La semana pasada renunciaron algunos intensivistas por diferentes razones. No voy a entrar en detalle. En este momento estamos buscando cómo incorporar personal para tenerla operativa. Porque no solamente se requiere, mejor dicho, se va a requerir mucho más para otras patologías que para el coronavirus. O sea, la terapia intensiva del Hospital de Niños tiene que estar operativa y es nuestra responsabilidad buscar personal para mantenerla. A la fecha no está operativa. Desde la semana pasada, hace, no sé si el jueves por allí, que renunciaron. Ellos seguían trabajando y esta semana supuestamente van a parar. Nosotros estamos trabajando activamente para mantenerla abierta, que es nuestra responsabilidad. Ministro, un mensaje final para las personas que están viendo y están preocupadas por el coronavirus, y sería muy importante que en otra ocasión pudiera venir al estudio a hablar no solamente de coronavirus, sino de otras patologías que aquejan y tema de la salud que tanto importa a los venezolanos. ¿Cuál sería el mensaje? Fíjate, yo diría que lo más importante en el tema no del coronavirus, porque el coronavirus es una enfermedad, infección respiratoria aguda. Las infecciones respiratorias agudas en el país son muchísimos más que el coronavirus. Es la primera causa de enfermedad en el país y ha sido en los últimos años. Y las otras enfermedades virales respiratorias generan mucho más, afectan mucho más población que lo que podría afectar si llegara el coronavirus. O sea, es más importante. Incluso enfermedades que estaban antes erradicadas han reaparecido, como difteria, sarampión. El sarampión ya tenemos, afortunadamente, más de 30 semanas que no tenemos casos. Pero bueno, la difteria tuvimos uno reciente los primeros días de este año. Pero en cualquier caso, prevenir las infecciones respiratorias agudas para nosotros es lo más importante, que también va a ayudar para el coronavirus. ¿Cómo prevenimos las infecciones respiratorias agudas? En primer lugar, y lo decimos en todas partes, aprender a lavarse las manos. Aprender a lavarse las manos de manera adecuada y con técnica. Hay un video que estamos promocionando, también lo he pasado por acá por Venevisión, cómo se debe lavar las manos, que no hace falta, porque la gente dice, ¿cómo se van a lavar las manos si no hay agua? Un chorrito de agua y una conchita de jabón es suficiente para lavarse las manos. Antes de comer, después de ir al baño, y en este momento, si tienes gripe, después de toser o estornudar, hay que lavarse las manos. Es la primera medida, aprender a lavarse las manos con las técnicas adecuadas. En segundo lugar, si tienes gripe, tienes que hacer la protección respiratoria, aprender a toser y a estornudar. No podemos toser y estornudar tapándonos con las manos porque las manos son la vía de contaminación. El antebrazo es lo que recomienda. En la cara interna del antebrazo o un pañuelo desechable. No puede ser pañuelos de tela porque el pañuelo de tela pasa de mano en mano. La cara interna del antebrazo para evitar contaminar las manos. Y si tocas las manos, pues lavarse las manos. También la higiene en el sitio donde estás, mantener los espacios limpios. Siempre nosotros preferimos el uso de cloro. Las soluciones con cloro. El cloro es muy buen desinfectante, pero también el jabón común, el alcohol también es un buen desinfectante para limpiar las superficies y mantener los espacios limpios y ventilados. La buena ventilación también es muy importante. Luego, tenemos que evitar, si tenemos gripe,
saludar dando la mano o de beso. Nosotros estamos muy acostumbrados en Venezuela, por país tropical, o darle la mano a todo el mundo o darle un beso a todo el mundo. Eso también hay que limitarlo un poco para evitar la contaminación y la transmisión de la enfermedad. En cualquier momento la Organización Mundial de la Salud declara pandemia. ¿Cuál es la respuesta de Venezuela? Bueno, nosotros estamos en este momento trabajando. Ya tenemos el virus en 5 continentes. ¿Cuándo se declara la pandemia? Bueno, lo decide la Organización Mundial de la Salud, cuando circula abiertamente en todos los continentes. Ahí estamos, yo creo que eso en cualquier momento va a ocurrir. La preparación es la misma. Nosotros tenemos que prepararnos como que si va a llegar mañana el coronavirus. Eso es lo que estamos haciendo. Como si va a llegar mañana, nos estamos preparando, fortaleciendo. A pesar de la guerra económica que ha afectado a los servicios de salud, el presidente lo ha dicho, nosotros lo hemos dicho en todo momento. Estamos afectados, pero estamos repotenciando para poder adquirir y prepararnos mejor por la llegada del coronavirus. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Ya se lo dije, está invitado para hablar de otros temas de salud. La salud en Venezuela es un punto importante para todos los venezolanos, sobre todo calificando todas las deficiencias que hay en el sistema. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Carlos Alvarado, ministro de Salud. Gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Será hasta la próxima. Gracias, Endrina. Nosotros continuamos. Voluntad Popular y Primero Justicia rechazaron el ataque de grupos armados a la manifestación que encabezó Juan Guaidó este sábado en Barquisimeto. Manuel Covera nos amplía. Buenas tardes, Manuel. Sí, buenas tardes. El diputado Marco Aurelio Quiñones de Voluntad Popular y la diputada Amelia Belisario en representación de Primero Justicia no solamente condenaron los hechos violentos ocurridos el sábado en la parroquia Juan de Villegas de Barquisimeto cuando Juan Guaidó estaba encabezando una manifestación, sino que también se solidarizaron con los heridos que aseguraron los parlamentarios son más de 20. A continuación, parte de lo que dijeron. Iniciando aquella actividad, aquella caminata en lo que nos acompañaba varios diputados a la Asamblea Nacional y el pueblo barquisimetano, comenzamos a visualizar la presencia de un grupo de motorizados armados, aproximadamente entre 12 y 15 motorizados, el primer grupo que se acercó, abriendo fuego en contra de los presentes en el lugar. Sin distinguir niños, sin distinguir mujeres, abrieron fuego en contra de una actividad cuyo único fin era el de levantar la voz de un pueblo que está decidido a vivir distinto. Los diputados también destacaron que pese a los actos violentos, los asistentes a la manifestación del sábado no se retiraron del lugar y se pudo completar el recorrido. También afirmaron que nada va a amedrentar a dirigentes políticos y a ciudadanos de cara al próximo 10 de marzo cuando están convocando a todos los sectores del país a acudir a la Asamblea Nacional para presentar su pliego de demandas. Esto es la información. Continúen con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden. A todos. Muy buenas tardes.